Ahora, hoy vamos a meternos de lleno en una pregunta que puede definir el futuro tecnológico de cualquier empresa. ¿En qué estamos invirtiendo realmente? ¿En inteligencia artificial o en computación cognitiva? Y ojo, porque esto no es una simple cuestión de nombres. Como vamos a ver, es una decisión estratégica de primer nivel. Seguro que esta frase suena. La computación cognitiva es solo otra forma de llamar a la inteligencia artificial. Es una idea muy extendida, ¿verdad? Pues bien, aunque parezca una simplificación sin importancia, puede ser una trampa muy peligrosa para la estrategia de una compañía. Es que esto no es un debate académico para ingenieros, ni mucho menos. Confundir estos dos conceptos lleva a inversiones tecnológicas enormes que están mal enfocadas. Hablamos de una decisión que puede costar miles de millones y, lo que es peor, desviar por completo la ventaja competitiva de una empresa. Bueno, vamos al grano. La diferencia estratégica de fondo se reduce a una elección clave. ¿Buscamos tecnología para automatizar tareas o para aumentar la inteligencia de nuestros equipos? Y aquí la tenemos, la distinción fundamental. La IA tradicional se enfoca en el qué, en automatizar un proceso para conseguir un resultado concreto. En cambio, la computación cognitiva se centra en el cómo. Intenta imitar el proceso de pensamiento humano para mejorar nuestra propia capacidad para tomar decisiones. Pensemos en la IA de toda la vida como el gran motor de la automatización. Su objetivo principal es la eficiencia, ejecutar procesos muy definidos a una escala masiva. Es la tecnología perfecta para cosas como optimizar una cadena de suministro o procesar millones de transacciones. La computación cognitiva, sin embargo, juega en otra liga. Su objetivo no es sustituir al experto, sino todo lo contrario, colaborar con él. Quiere ser un socio, un copiloto que ayude a mejorar la calidad de las decisiones humanas, no a eliminarlas del mapa. Vale, vamos a bajar un poco más al detalle. Vamos a ver las diferencias funcionales que hay detrás de esta distinción estratégica. Porque el impacto real no está en la etiqueta que le pongamos, sino en cómo está construida la tecnología por dentro. Y que quede claro, no estamos hablando de ponerle dos nombres distintos a la misma cosa. Para nada. Son enfoques de diseño radicalmente diferentes, cada uno con un propósito y una arquitectura totalmente específicos. Esta tabla es oro puro porque lo resume todo. Fijaos en el tema de los datos. La IA tradicional necesita datos limpios, ordenaditos, como los de una hoja de cálculo, y su forma de procesar es determinista, sigue reglas fijas, así que a la misma entrada siempre da la misma salida. La computación cognitiva, en cambio, está hecha para el caos del mundo real. Se mueve como pez en el agua con datos ambiguos, no estructurados, y además es interactiva. No se limita a soltar una respuesta, sino que pregunta, dialoga, vamos, que razona contigo para afinar la comprensión, como lo haría un colega experto. ¿Y por qué es tan importante esto? Pues ojo con este dato. Se calcula que hasta el 80% de la información que tiene una empresa no está en bases de datos ordenadas. Está en correos electrónicos, en informes, en contratos, en imágenes. Es un tesoro de información que la IA tradicional simplemente no sabe leer. Pues bien, los sistemas cognitivos están diseñados justo para eso, para sacar valor de todo ese caos. Bueno, ¿y todo esto cómo aterriza en la tecnología que vemos hoy? Vamos a verlo y de paso vamos a responder a esa crítica de que computación cognitiva era solo una etiqueta de marketing. La verdad es que la historia es fascinante. El término computación cognitiva fue clave al principio para que los directivos entendieran que esta nueva tecnología no iba solo de sustituir gente, sino de razonar. Hoy, aunque esa etiqueta se usa mucho menos, su filosofía no solo ha sido validada, sino que es el corazón de la IA empresarial moderna. De hecho, los famosos grandes modelos de lenguaje, los LLMs, que están en boca de todos, son la materialización de aquella promesa cognitiva. Su capacidad para entender el contexto, para mantener un diálogo natural y para razonar sobre datos desestructurados es, en esencia, lo que la computación cognitiva siempre aspiró a ser. Y si alguien todavía duda de la urgencia, que eche un vistazo a las proyecciones de mercado. El crecimiento que se espera para estas capacidades de razonamiento y de aumento del intelecto humano es sencillamente brutal. No definir una estrategia clara ahora mismo es arriesgarse a quedarse muy atrás. Entonces, llegamos al punto clave. ¿Qué debería hacer un equipo directivo con toda esta información? ¿Cómo pasamos de la teoría a la acción? La recomendación se basa en 3 acciones estratégicas muy claras. Primero, hay que obsesionarse con la capacidad funcional, no con la etiqueta de marketing. Segundo, invertir en plataformas modulares en la nube. Y tercero, y puede que sea lo más importante de todo, desarrollar el talento interno. Porque de nada sirve tener la tecnología más potente del mundo si no hay personas capaces de usarla con criterio. El futuro no pertenece a las máquinas, sino a la colaboración inteligente entre la potencia de la máquina y la sabiduría humana. Hay que invertir en fomentar el pensamiento crítico, la interpretación de datos y sobre todo el juicio ético.
Y con esto llegamos al final. La pregunta que todo líder debería hacerse no es qué tecnología comprar, sino qué capacidad estratégica se quiere construir. ¿Se está invirtiendo en herramientas para automatizar y reemplazar tareas? ¿O se está invirtiendo en verdaderos socios tecnológicos para potenciar el razonamiento y llevar la toma de decisiones de la empresa a un nivel completamente nuevo? La respuesta a esa pregunta, sin duda, definirá el futuro.